también con otra diputada aquí en el piso, porque hoy hubo muchos diputados en el recinto. La diputada Pamela Caletti, ¿cómo anda? Del Frente de Todos de Salta. Hola, muy buenas noches. ¿Cómo estás? Bien, muy bien. ¿Cómo viste el jefe de gabinete? Bueno, la verdad que fue una jornada extensa, con mucha solvencia y conocimiento. Respondió absolutamente todas las preguntas. La verdad que es un jefe de gabinete que asumió hace poco más de 3 meses y este es su tercer informe. Sí. Fue a diputado, a senado, ahora a diputado. Es que Rosy, como era diputado, no puede soltar la banca, me parece. Le gusta venir acá. Acá a su casa, sí. Claro. No, y qué importante que es en términos institucionales esto, ¿no? De que haya una manda constitucional y que con un gran... Imagínate, estamos en momentos políticos complejos, con cierre de frente, con un montón de cuestiones, pero así todo dedicó todo, y no es todo el día, un informe de cientos de páginas y cada pregunta implica un montón. Y aparte, no es solo responder, es interpretar las preguntas, porque viste lo que fueron las preguntas de la oposición, eran monólogos y que vos decías, pero ¿a qué va? ¿A dónde va? Había una pregunta que era una carilla entera. Sí. Claro, sí, Solo una la locura. No, y la respuesta era un link, creo. Sí, Eso claro. era gracioso porque... Y monólogos donde hay interpretación, en realidad no hay intención de preguntar o de saber, es solamente, viste, generar contenido para la propia red. La verdad que es una pena, que sería bueno que podamos de alguna manera establecer una dinámica que sirva realmente en este informe de gestión, que es importantísimo. ¿Cuál sería esa dinámica para modificar esta situación donde, bueno, recién nos decía el diputado Germán Martínez que la cantidad de preguntas, ¿no? Que hablaba de las 2.700 preguntas que se hicieron, después eso terminó abreviándose un poco en 1.200 preguntas porque se repetían, pero... 1.700 preguntas, 1.200. Sí, igual es un montón, por eso. Es un montón y no se abordan un montón de otros temas que pueden ser importantes también, que la verdad que es como... Creo que quizás con una reunión previa dentro de los bloques, con diálogo a ver qué información querés, porque no, entonces cada uno presentó un proyecto, entonces quiere decir que lo presentó al proyecto, entonces habla... Se desvirtúa. Claro, se termina desvirtuando el trabajo y aprovechar que tenemos el jefe de gabinete y todo su equipo en el recinto y fuera, porque vos veías que ante cualquier cosa te pasaban información y también... Incluso usar una etapa previa. Hay un montón de cosas que uno con preguntar a los equipos o a través del bloque te pasan la información previamente y no hace ni falta preguntarlo en el recinto o podés preguntar con mayor precisión y profundidad. Entonces me parece que por ahí una dinámica de previa de información podría mejorar la calidad del tiempo de recinto, ¿no? Claro, porque también esto se estableció en el 94 con la reforma constitucional y son pocos los que vinieron todos los meses a los recintos, pero es mucho trabajo también en definitiva. Hoy Rosy hizo hincapié principalmente en los procesos productivos y habló mucho hacia adelante, ¿no? Se lo escuchaba, decíamos, no tanto en tono de campaña como había parecido la otra vez como un 1 de marzo, sino más bien hacia adelante las expectativas que hay. ¿Cómo ves eso que se inserta en este debate político? Mañana cierra las inscripciones de alianza, en 15 días las listas, que todos estamos así viendo quién va a ser candidato de cada espacio y cómo se va a presentar. Totalmente. Pero ¿cómo pensás que eso se inserta también este discurso de Rosy en ese contexto? ¿Le habla a los propios? ¿Le habla a los otros? Creo que fue un discurso muy institucional. En su cargo, que es el ministro más importante del gabinete actualmente de un poder ejecutivo, en donde, en cumplimiento de un mandato constitucional, viene a hacer un informe de gestión. Es decir, bueno, cómo llegamos acá, ya lo había explicado la vez pasada, entonces ya teníamos una trayectoria. Y ahí hay preguntas que se repiten y preguntaban lo mismo. Entonces, bueno, de remitirse a la pregunta anterior. ¿Cómo llegamos hasta acá y cuáles son las perspectivas? Porque me parece que hoy los argentinos no hace falta que le contemos cómo la estamos pasando y cómo le hemos pasado. O sea, pero sí, bueno, y que estamos en una situación difícil en la Argentina, ¿cómo salimos de esto? Entonces habló de lo que es el gasoducto Néstor Kirchner, cuáles son las perspectivas en materia de soberanía energética, en materia alimentaria, en materia de producción. Hubo muchas intervenciones de diputados de las distintas provincias preguntando por temas puntuales de sus provincias y mostró un manejo del conocimiento de la realidad de todas las provincias. La verdad que se nota que no es venir un día a dar un informe, es un trabajo
de venir a contar lo que viene haciendo todo todo el gobierno durante todo esto y todo lo que proyecta hacer para adelante, ¿no? ¿Y vos presentaste preguntas puntualmente? No, las trabajamos directamente, no acá en recinto, pero las trabajamos directamente en el bloque, porque la verdad, y creo que esa es la dinámica, porque si no ocupamos un montón de tiempo de información que ya la tengo, que la puedo tener previamente, y si tenía alguna duda podía profundizarla. Sí, en algunas cuestiones, por ejemplo, todo lo que era de Salta, hubo, no sé, 2 preguntas, una diputada de Salta que decía, la ruta 34 que no está hecha hasta Jujuy, está hecha, está perfecta. El lado de Salta está, y yo ya lo había chequeado con el ministro de Infraestructura, o que habló de la ruta 40, y la ruta 40 se está haciendo en este momento, todo el tramo, lo que es de Payogasta, y se va haciendo por tramo. Entonces digo, y la 34 en Rosario Metán, que yo estuve en Rosario la semana pasada, ya está el proyecto ejecutivo, en 2-3 meses empieza a haber movimientos. Entonces digo, quizás porque me parece que podemos priorizar mejor el tiempo si nos vamos informando previo. Entonces, sí, ¿qué temas me importan? 34, ¿en qué está esto? Y si no me contestan, sí, vengo acá y aprovecho el espacio, ¿no? Lo que se planteó también en estos últimos tiempos respecto a Salta, más allá de que ustedes tuvieron elecciones hace aproximadamente poco tiempo, 3 semanas atrás, si no me equivoco, hay un nivel de conflictividad importante en la provincia. Contanos un poco, hemos hablado con algunos diputados en estos días, preocupados por la situación, hay muchas movilizaciones y reclamo de docentes, de personal médico. Hemos tenido, sí, exactamente, le comentaba recién, hemos tenido un reclamo docente muy grande, una conflictividad muy grande. Ayer tuvimos una gran afluencia ya de docentes a las clases. Hoy, lamentablemente, con el tema del paro de colectivos se dificultó un poco. Es algo que está en vías ya de resolución. Hoy Salta tiene, y esto está chequeado, tiene la mejor paritaria de todas las provincias. De las 23 provincias, si uno hace en ranking, Salta es la que tiene el mejor sueldo de un docente promedio de 10 años de antigüedad. Entonces, y se negoció por arriba de la inflación. Entonces, realmente en tema salarial docente se ha resuelto. Había un proyecto de ley, una ley que se sancionó, que el gobernador hace poco vetó, una resolución del ministerio. Son un montón de cuestiones que el gobierno ha ido resolviendo. Hoy el conflicto docente está en vías de destrabarse y hay un conflicto con el personal de salud no médico, que son estos productos que lo decían en sesión. Hay más de 10 provincias que están con conflictos actualmente en un contexto inflacionario y económico que las provincias no manejamos. La macro no la manejamos desde la provincia, ¿no? Pero Salta es una provincia que tiene las cuentas equilibradas. Es un gobierno que ha mantenido el equilibrio de las cuentas y eso es importantísimo, y además con un gobernador que ganó en todos los departamentos de la provincia, o sea, con una amplia mayoría hace solo unas semanas. 2 semanas, 3 semanas Exactamente, atrás, ¿no? Fue un triunfo, fue realmente increíble el apoyo del pueblo salteño. Eso no quita que haya algunos conflictos con algunas cuestiones que el gobierno tiene que ir resolviendo en un año electoral complejo, ¿no? Diputada, ¿y a qué responde para usted el hecho de que se estén haciendo estos reclamos, por ejemplo, desde el sector de los docentes, teniendo en cuenta que usted dice que tienen los mejores sueldos del país? ¿Y cuánto es un sueldo promedio de un docente? Bueno, nosotros cuando uno hace el ranking de lo que son los sueldos docentes, son distintos ítems. Hay un ítem que no se maneja de las provincias, que es el sueldo de inicio, que eso depende de las paritarias nacionales, es un tema que se tiene que resolver. Si nosotros vemos, son múltiples. Hay obviamente un factor de que más allá de que hoy tengan la mejor paritaria docente en Salta, claramente por el contexto inflacionario que vivimos en la Argentina no alcanza. Es una realidad, pero porque todos estamos afectados. Hoy tenemos un sector de trabajadores, tanto en la economía formal como informal, con salarios que no alcanzan producto de la inflación, con variables que no maneja la provincia. Y entiendo que también, lamentablemente, hubo alguna cuestión de tipo político, movilización de cierto sector político que radicalizó esta protesta, porque claramente los docentes no eran los que están quemando gomas y haciendo este tipo de reclamo por esta vía. Esos no son nuestros docentes. ¿Y qué sectores de la política? ¿Agrupaciones sociales, partidos políticos? Había, sí, de todo un poco, que creo que también ese sector claramente
bueno, hay sectores que lo que quieren es eso, es generar ese caos, y bueno, es función del gobierno poder distinguir el reclamo legítimo que lo hay de aquel reclamo que implica un aprovechamiento de la situación, ¿no? Pero eso es lo que llevó mucho tiempo a poder destrabar la situación. Pero Salta es una de las provincias más desiguales, ¿no?, que hay en Argentina en términos también de, no solamente en términos salariales, en esto que vos comentabas, en todo caso, que puede ser por ahí muy buenos salarios respecto a otros lugares, pero hay mucha desigualdad en accesibilidad también al desarrollo de cada uno de los procesos individuales, ¿no? Bueno, hay una realidad que es la desigualdad histórica que vive la Argentina. Estructural, histórica, en detrimento del norte argentino, ¿no? Hablamos de Salta, Chaco, Formosa. Entonces, cuando una Argentina que se desarrolla justamente acá, en la zona de Puerto de Buenos Aires y lo que es la zona Río de la Plata, y en donde estas asimetrías históricas en materia de infraestructura hacen que sea muy difícil ser competitivos, ¿no? Entonces, eso es también parte de lo que tenemos que trabajar desde el gobierno nacional y quienes representamos las provincias, cómo construimos una Argentina de manera diferente. Porque si no, tenemos muchísimos salteños y gente del interior que viene migrando acá al conurbano y genera necesidad, entonces, obviamente, de infraestructura acá, y se vuelcan los recursos acá, nunca es suficiente, en vez de generar oportunidades en el interior y que la gente del interior se quede donde están sus raíces, donde están sus valores. Esta historia es de siempre. Sí, claro, sí. Nosotros ahora estamos en una fecha muy importante para Salta, que es Güemes, este fin de semana. Sí. Y Felipe Piña va a estar presentando un libro de Güemes y que hablaba de cómo los intereses egoístas del unitarismo centralista porteño peleaban contra Güemes, y cómo las fronteras de lo que hoy es Argentina serían mucho más amplias si no hubiese tenido que pelear Güemes en su momento con los propios, ¿no? Claro. Esta visión centralista es la que tenemos que erradicar, y la verdad que nosotros debemos reconocer que en este gobierno se han hecho en Salta la mayor cantidad de obras históricas, pues hemos tenido un gran apoyo para esa infraestructura, ¿no? Digo, ¿cómo va a competir un productor salteño con alguien de la zona de la Pampa húmeda si tiene que transitar, llevar sus mercaderías? Primero, no tiene tecnología, tiene que llevarla por rutas que no están en condiciones, con camiones porque no tiene ferrocarril, en donde el costo del flete termina siendo más caro que es llevarlo a mercados asiáticos. Es imposible. Si no podemos, por ejemplo, estando en Salta, poder salir por Chile, que son puertos de aguas profundas, a todo el mercado asiático, y tenemos que ir por camiones hasta Buenos Aires y de ahí se... Es imposible. Para eso necesitamos infraestructura en ferrocarril, tecnología, ruta. Entonces, es algo que se está trabajando actualmente en Salta y que ha sido prioridad en el trabajo conjunto de gobierno nacional y provincial. ¿Qué expectativas tenés acá en el Congreso? Que viene todo muy tranquilo. Muy lento. Uy, lo que pasa, sí, cuesta mucho el tema. Yo no pierdo la esperanza que en algún momento tengamos toda la humildad y la grandeza de entender que la agenda nuestra de los políticos tiene que ser la agenda de la gente. Por lo menos yo creo que por ahí los momentos más duros, ahí donde uno toca fondo, entiende que acá la salida es colectiva, es todos juntos para un solo lado. Ojalá podamos sesionar pronto con una agenda. Hay millones de temas que necesita la gente, que necesita que nos pongamos de acuerdo. Diputada, ¿y cuál es para usted la agenda de lo que dice la agenda de la gente, ¿no? Porque muchos dirigentes políticos suelen decir, bueno, se están discutiendo cosas que no son temas que le interesan a la gente o no es la agenda de la gente. ¿Cuál sería para usted esa agenda? Bueno, por ejemplo, tenemos que ver alquileres. O sea, el tema alquileres a lo largo y ancho de la provincia es un tema uva. Son temas complejos, que generan muchas ripideces, pero realmente es gente que pone con lo que nos cuesta a los argentinos, porque es histórico, ¿no? Aparte viene de esa mentalidad de ser hijos de inmigrantes, de querer trabajar para darle los estudios al hijo, para tener la casa, y hoy por hoy hay muchos argentinos y argentinas que están pasando muy mal. Todo lo que es el financiamiento de universidades nacionales, fomento de la educación, todo lo que es sector productivo, por ejemplo, tecnología, veíamos todo lo que es producción. Hay un montón de proyectos que tenemos en agenda, monotributo. Bueno, pero ahí la oposición no apoya mucho, no acompaña esos procesos más estructurales. De hecho, bueno, el proyecto agroindustrial, el proyecto de humedales, hay discusiones donde hay sectores
que o no los abarcan o Es no muy pueden complejo. avanzar. Yo digo, a veces, viste, lo perfecto es enemigo de lo posible. Entonces Ujú. digo, bueno, empecemos por lo posible y pronto vamos a estar haciendo lo imposible. Pero digo, lo que no podemos hacer es no dar respuestas. Entonces, quizás este es el escenario ideal para nosotros. Eso tiene que haber un punto de acuerdo, un primer escalón donde podamos llegar y volvernos a sentar a hablar y en función de eso ir avanzando. Yo creo que, pero el problema es que no nos estamos sentando. Entonces estamos viendo si tienen los números para el quórum, entonces entramos, no entramos. Bueno, la ley de alquileres tiene dictamen, hay 2 dictámenes, lo que pasa es que son muy diferentes entre sí, ¿no? Ahí parece difícil encontrar un punto de acuerdo entre estos 2 dictámenes. Sí, totalmente. Bueno, creo que lo digo desde el sector al que pertenezco y del otro. Si tenemos 2 dictámenes tan diferentes en donde no tenemos número para resolverlo y la gente sigue esperando, bueno, quizás nos tenemos que seguir sentando, así como, no sé, cuando se elige un papa y entras y hasta que no salga humo blanco no te podés levantar. Bueno, a ver, y escuchar, pero escucha activa, porque si no estoy escuchando para ver cómo contesto y reafirmo mi posición, y eso también va a tener que tener un entendimiento de los sectores que representamos, de que hacemos lo posible y también una tarea de explicar hacia ellos cuáles son los escenarios y por qué optamos por algo, ¿no? Ojalá que nos pueda Germán, que estuvo antes que nosotros, nuestro presidente Bloque, hace un enorme esfuerzo y trabajo con cada uno de nosotros de convencimiento. Y bueno, creo que si somos más los que estamos dispuestos a sentarnos y buscar soluciones para la gente, entendiendo, bueno, identifiquemos cuáles son los problemas acuciantes que tenemos hoy, que son muchísimos. Entonces empecemos a resolverlo uno a uno, medida de corto, bueno, vamos a sacar esto y después... Este año hemos sacado leyes muy importantes. Argentina no tenía ley de lengua de señas, una locura. La gran mayoría de los... Entonces, una ley que no tiene un costo económico, la ley de alcoholemia cero, no sé lo que costó. Bueno, como ese tipo de normas hay un montón, con dictámenes y otras que podemos tratar, que podemos resolver, ¿no? Decías que ahora el fin de semana, el sábado 17 es el de Güemes, es el feriado sobre Güemes. Bueno, ha habido mucha lucha acá también para que se reconozca ese feriado como un feriado nacional. Hay mucha resistencia, entiendo que el porteñocentrismo no ha dejado otra vez que Desde Güemes Rivadavia llegue. hasta la actualidad. Sigue todo igual. Totalmente. Pues tenés Sí. un proyecto presentado para El justamente... Instituto Güemesiano, Bien. sí, son varios proyectos. Uno es, bueno, en su momento para el billete de Güemes, que Sí, luego a través del el feriado. Exactamente, el feriado del Instituto Güemesiano, que para nosotros es importante. ¿Por qué? Porque Güemes, los padres de la independencia, y se le negó ese nombre a Güemes y a Belgrano y a San Martín, pero fueron 3. ¿Por qué ningunean a Güemes? Porque, pero desde... Hay que remontarse a la historia de los tiempos. Me encanta esta Totalmente. pregunta. ¿Por qué? Porque era Y un por- gaucho bravo y porque, Claro. bueno, Felipe Pigna ahora cuando presenta su libro dicen así, que tenían miedo Rivadavia de su gran carisma. Y que las fronteras... Háblame de sí. Grieta. Sí, hablando de Güemes y Grieta, Rivadavia. de su gran carisma, el padre de los pobres, alguien que trabajó con los gauchos, con los más pobres, con la frontera, que renunció a todos los honores, a su propia fortuna, y que además le dio un gran lugar a las mujeres, a su hermana Macacha, que hacía inteligencia a través de las mujeres. Justo tengo el libro en la cartera. Ay, muy mirá qué bien. bueno, qué Le iría a bueno. buscar. pero Dale, no lo- Tienen que ir a Salta porque Sí, realmente, hermoso Salta. bueno, otro de los proyectos que presenté es declarar patrimonio inmaterial cultural a lo que es la Guardia Bajo las Estrellas. Nosotros históricamente, los 16 de junio a las 12 se arman fogatas alrededor del monumento a Güemes y hacemos lo que es la vigilia bajo las estrellas al general. Es hermoso. Realmente yo desde que me dejan salir de casa, que vamos en la secundaria ya con todos mis amigos universidad, y hasta el día de hoy ya como funcionaria hacemos la vigilia bajo las estrellas, que es un toque de silencio a las 12. Y al otro día son cientos de miles de gauchos que pasan a Bien. saludar al general. Hace a una tradición salteña y bueno, y es importante que pueda ser reconocida. A veces reconocemos sitio histórico, una cosa material y no un valor cultural como es, por ejemplo, la Guardia Bajo las Estrellas. Claro, además que tienen que ver nada más y nada menos con la identidad argentina, Totalmente. ¿no? Con la independencia, con los principales valores también de la soberanía, que, bueno, muchas veces se nombra, pero no se sabe quiénes fueron o Y cómo reconocer son los el valor que tiene sujetos para la que la han- Argentina la gesta güemesiana, ¿no? Un gaucho que se le negaron los recursos, se le
negó la formación de su propio ejército desde acá, desde Buenos Aires, y que él igual recaudó fondos, creó los Infernales, que utilizó la guerra de guerrillas, cuando acá era la guerra con grandes armamentos, formaciones militares. Tenía un grupo de gauchos, los Infernales, y se adentraban al monte. Es apasionante, con Macacha Güemes, su hermana, que hacía con un grupo de mujeres, tanto que servían como se encargaban de la limpieza, utilizaban informantes y en los bolsillos de los sacos iban dejando la información. Lo que es muy interesante es que en el libro de Piña retoma, o más que retoma, pone en primer plano el rol de las mujeres, más allá de cómo suelen aparecer en la historia argentina, cómo se solían contarse el rol de las mujeres en esa época en las escuelas, ¿no? Que siempre era como el lugar de mujeres que estaban accedían a la intimidad de las casas realistas y podían justamente hacerse con mucha información estratégica, ¿no? Porque se hacen esa intimidad fundamental para nosotros, que éramos mucho menos en números y armamento. Entonces había un rol activo de las mujeres como parte de imagínate, era todo lo que era inteligencia, estaba a cargo de ellas, de las mujeres. Total. Entonces, además, cuando Güemes, porque era general, estaba en campo de batalla, iba al lado de sus gauchos, quien quedaba al cargo de las cuestiones de gobierno era su hermana. Entonces era una ministra sin cartera. Ya en aquella época estamos hablando de una mujer a cargo de la gestión. Entonces fue un avanzado en ese. Obviamente eso le hizo que se ganen muchos enemigos centralistas. Y seguimos con la misma historia peleando por ese federalismo, ¿no? Bien, bueno, gracias, diputada, por venir, y gracias sobre todo por traernos estos recuerdos. Siempre tengo en la memoria muchos legisladores, legisladoras salteños, salteñas que han insistido para que se reconozca acá en el Congreso el valor de Güemes. Ojalá pronto exactamente, se y su pueda aporte reconocer a la historia de la independencia latinoamericana. Porque no hubiese habido un Belgrano, un San Martín sin un Güemes y viceversa, ¿no? Él cuidaba las fronteras para que San Martín pueda cruzar los Andes y llegar a Perú, y Belgrano por otro lado se quedaba. O sea, era imposible, era un trabajo en equipo, algo de lo que deberíamos aprender un poco hoy. Bueno, te dejamos para la próxima para hablar un poco más de las elecciones, porque nos interesa, falta todavía unas semanas para el cierre de listas, mañana cierran las alianzas, pero venite la próxima, así chusmeamos más sobre todo eso. Totalmente. Gracias, diputada, por Muchas este gracias ratito. a ustedes. Nos vamos rápidamente a la pausa y volvemos en un instante, que tenemos un poco más aquí en la tercera edición de ETV.